fina, pero lo importante es, además, saber que eso es un aprendizaje que he tenido en estos años, es que todos podemos aportar algo, no importa dónde, todos podemos aportar algo, desde el lugar que sea. Las compañeras lo han dejado claro en su trayectoria, tuvieron trayectorias como súper diversas, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos del país, del mundo, en diferentes lugares de la institucionalidad, en diferentes organizaciones sociales, en sus propios sectores, pero lo importante es saber que uno puede aportar algo, no es que siempre hay algo para dar, siempre hay algo para sumar y para luchar para que algo sea más justo sin importar desde donde toque. Obviamente, en mi trayectoria militante son, no sé, son 11, 12 años, que no es nada comparado con lo que han vivido otros compañeros, pero lo importante es sentir que uno está siendo útil a una causa y que nada empieza ni termina con nosotros. Yo soy de una generación que tiene más triunfos que derrotas, que eso es impensado para muchos compañeros. Mi niñez fue en gobiernos frente amplistas. No sabía lo que era la derrota hasta 2019. Y entiendo que eso puede ser o difícil capaz de dimensionar para algunas compañeras que las deben haber sufrido bastante, y también celebraciones, pero mi primer derrota fue en el 2019. No conocí otra derrota antes. Yo tuve mi niñez en gobiernos frente amplistas, en computadoras para todos los niños. En, en mi casa nunca tiraron manteca al techo. Además, vengo, como decías, del interior, donde siempre fue un departamento hasta el 2015, también, así como te digo una cosa, te digo la otra. No tenía derrotas, pero siempre fui oposición en mi departamento hasta el 2015, entonces también tenía como eso bastante latente y bastante presente. Era muy difícil ser oficialismo o sentirse mayoría a nivel departamental. Creo que eso también me hizo crecer bastante o me hizo aprender muchísimo, incluso en el relacionamiento con otros, en no enfrascarnos únicamente entre nosotros, sino tener un método o una crianza que implicaba relacionarte, vincularte con otros que no pensara como uno. Creo que eso también forma parte de un aprendizaje que es permanente. Pero en ese sentido me parece que es fundamental replantearnos todo el tiempo para qué estamos, dónde estamos. Y bueno, y si no le encontramos sentido, tendremos que dar un paso al costado, y eso ya no tiene que ver con la edad, sino también con lo que uno se siente capaz de dar y de sentir que está siendo útil. Creo que esa es la responsabilidad central que al menos me encuentro en este momento. Saber que estoy aportando para que este país sea un poco más justo, para que vivamos en una sociedad mucho más justa, y sobre todo tener claro por quién lo estamos haciendo en el lugar que toque. Así que en esta intervención seré bastante breve porque creo que las compañeras han detallado una trayectoria que de verdad me parece no sé si conmovedora es la palabra, pero sí de muchísimo respeto. Y bueno, creo que a nosotros nos toca eso, saber que estamos a la altura de lo que han dejado tanto por esta fuerza política. Gracias. Lilian, Bueno, es difícil hablar en cuarto lugar. En primer lugar, me gustaría felicitarlos a ustedes, a los que están hoy aquí y a los que nos están siguiendo por Zoom, por haber optado por hacer un curso que tiene que ver con la política, de formación política. La política hay que defenderla, chiquilines, porque cuando no hubo política, y muchos de los que estamos acá lo vivimos, ya sabemos lo que hubo. Entonces, la política hay que defenderla. Y por eso me encanta, me encantó cuando Agustín nos invitó a hablar con ustedes, a contarles nuestras experiencias, que todas son distintas y todas son frente amplistas, y todas han conformado lo que el Frente Amplio es hoy. Entonces, si vos me preguntás cómo me siento hoy yo soy oficialista. Una palabra que nunca pensé que iba a repetir con tanto orgullo. Soy oficialista, que no quiere decir obsecuente, porque yo sé que tengo ámbitos en donde decir cosas que me gustan un poco más o un poco menos, pero soy oficialista. Me tuviera que definir hoy como senadora del gobierno, soy oficialista, porque fui senadora de la oposición y después estuve en el ejecutivo de los gobiernos, que ahí vos podés hacer, vos podés mandar, podés decidir mucho más. Entonces, en mi currículum hay dos cosas que nunca aparecen y que para mí fueron parte de la más profunda
de la formación política que yo tuve, que es ser la primera delegada de base del Frente Amplio, cuando Sereñi hace la primera reestructura en 1986, y ahí yo dije, la pucha, nosotros, los comunes, podemos incidir en las decisiones políticas de una fuerza política que ya tenía su historia y su envergadura y salía de la dictadura con un tremendo prestigio, no solo por Sereñi, sin ninguna duda, sino porque había una épica que nos respaldaba de lo que había sido la resistencia a la dictadura de la izquierda uruguaya. Y la segunda es la militancia clandestina, que nunca aparece, pero cuando yo miro ahora para atrás y digo, ¿qué me llevó a mí a estar al frente de una imprenta clandestina durante 5 años, desde el 74 al 79? ¿Qué me llevó? Y fueron ideales, nadie nos obligó. Nosotros sabíamos que ahí teníamos que hacer un papelito que dijera libertad para Sereñi, libertad para León Lev, libertad para Mazarovis, libertad para los compañeros, y lo hacíamos absolutamente convencidos. Pero ahí conocí lo mejor del ser humano. Y también les digo que hay que confiar en la gente. En esta época en que parece que todo se compra y todo se vende y hay como un nihilismo y hay una cosa de que ya quiero todo ya, y la gente no es capaz de sacrificio, yo les puedo asegurar que en esos años de resistencia a la dictadura, no más que otros, ni que hablar, yo los compañeros que estuvieron presos, por favor, el mayor de los respetos, porque realmente ahí sufrieron en carne propia, pero no fue fácil quedar embarazada, teniendo esa actividad clandestina, teniendo miedo todos los días, porque el miedo no es ni de izquierda ni de derecha. Uno en esas épocas tenías temor de lo que te podía pasar, y convencer a una familia de clase media, como era la de mi marido y la mía, de que estábamos planchando pantalones en una tintorería y que nos moríamos de hambre. Nadie lo entendía. Después, antes de morirse, mi madre me dijo, yo suponía que ustedes en algo estaban. Pero por eso lo quiero mencionar, porque los trayectos fueron todos diferentes, el de la cárcel, el del exilio, pero el de la clandestinidad se menciona poco en la historia de la izquierda uruguaya. Y les puedo asegurar que jugó un papel muy importante y que yo ahí conocí las mejores personas que he conocido a lo largo de mi vida. Y después todo eso me sirvió mucho obviamente, ahí salíamos después de la dictadura, después de un proceso que también fue de debate en la izquierda, de negociación del Club Naval, de qué teníamos que hacer, y que yo compartí la estrategia sereñista, que era movilizarnos, negociar y lograr el objetivo que logramos, que era terminar con la dictadura, sacar a los compañeros que estaban presos. Algunos no llegamos, murieron antes, unos días antes de que pudieran salir del penal, porque eso lo teníamos todos los días arriba de la mesa. Y ahí también yo aprendí una cosa que me sigue acompañando, que a veces los adversarios tienen una cuota de razón en lo que puedan decir, que no debo descartarlos de primera, que yo debo escuchar. Eso lo aprendí también en ese momento de salida de la dictadura, donde había grandes alianzas que nos unían por recuperar la democracia, y me hizo y me sigue teniendo como una militante de un Frente Amplio cada vez más abierto para adentro y para afuera. Lo digo con convicción, cada vez más abierto para adentro y para afuera, con sus principios, con sus valores, con su historia, pero y por algo hoy somos una fuerza de 1 millón de votos. No todos nacieron del paladar negro de la izquierda. Fuimos incorporando gente que confió en nosotros. Entonces, para mí, que confíen en nosotros es muy importante. Y por eso cada día uno trata de, en este caso, con Ana, con Julieta, que estamos en el Parlamento, de legislar en un sentido de la justicia social, de legislar en un sentido
de responsabilidad, que eso también, cuando sos oposición lo ves de una manera y cuando sos gobierno lo ves de otra. Cuando sos gobierno como legislador y cuando sos gobierno, cuando tenés que administrar un presupuesto y tenés que aprender a decir que no. Porque nosotros siempre nos paramos arriba del banquito y piqui, 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 pedíamos, 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 pedíamos. Cuando empezamos a gobernar también nos dimos cuenta que había otras cosas que había que tener en cuenta, ciertos equilibrios en el marco de la democracia, obviamente con programas transformadores como fueron los del Frente Amplio, porque los 15 años donde gobernó el Frente Amplio y en Montevideo, desde el 90 yo fui edil, en el 90 gobernamos por experiencia de Montevideo, fue también para mí una experiencia maravillosa, porque ahí hicimos el decreto de centralización, el reglamento de tierras, el cambio de flota del transporte. Fue una junta absolutamente transformadora y que nos permitió, bueno, aprender eso de gobernar y de responderle a la gente y después con el proceso de centralización de profundizarlo. Pero te digo que después me ayudó mucho también a poder eh, poner algunos temas en la agenda de la izquierda, como era el turismo, que era un tema tan ajeno. En la campaña, creo que fue la del 94, el último acto subió una compañera de la Juventud Frente Amplista a decir, acá no estamos para tenderle la cama a los ricos. Yo dije, ay, qué horrible esto, porque realmente no quería. Sí, me acuerdo como si fuera hoy, yo dije, me voy del acto, mi marido me dejó, porque era un momento de la izquierda, es decir, los servicios, era el Uruguay industrial, eran las chimeneas, y los servicios eran como una cosa horrenda. Y ahí realmente tengo que agradecerle a Tabaré, que dijo, Lilian, el turismo va a estar en el Uruguay productivo y lo puso en el Uruguay productivo. Y se terminó todo el debate ese que teníamos, si los servicios sí, si los servicios no. Y me ayudó después a defender en un mundo del turismo, del empresariado turístico y de los que hacían la gestión turística privada, que entendieran que también era un derecho humano. Y por lo tanto había que hablar de turismo social, que había gente que tenía derecho, que una doméstica, que un peón rural, que un trabajador de bajos ingresos podía ir al Argentino Hotel de Piriápolis. Aunque les parezca mentira, eso me costó enormemente convencer a un empresariado que estaba convencido que algunas cosas eran solos para ellos. Después Anita también lo sufrió cuando el primer plan de emergencia, que había gente que creía que los celulares eran solo para ellos, o comprarse un asado, si cobrabas 2 meses juntos de plan de emergencia, era solo para ellos, y que había gente que no tenía derecho. Es decir, todo el ejercicio para mí de gobernar ha sido un aprendizaje impresionante. Pero hoy, vuelvo a repetirles, soy oficialista. Gracias, Lilian. A ver, tenía anotado acá varias cosas, pero quería recuperar también una reflexión quizás un poquito más corta ahora, después vamos a otros temas, que tiene que ver también con vuestras historias y lo que significó para cada una de ustedes, de alguna manera, ejercer un cargo, ¿sí? Porque todas son militantes políticas, nunca han dejado de serlas, ¿sí? Pero de alguna forma en sus propias historias, ejercer un cargo también supongo que es una diferencia, ¿no? Eh, Alguna vez conversamos con Ana Olivera, ahora ni se debe acordar de esto, porque fue hace, hoy lo recordaba, uno cuando es viejo también tiene memoria muy, muy diferida, y de cuando vos estabas en París, en la embajada cubana, como secretaria de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, Ana fue secretaria. Eh, Pero pasabas, y pasas, sí. Bueno, de esa época parisina de Ana Olivera a
el momento en que tuviste que ejercer un cargo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué cambio hay, ¿no? ¿Qué cosas implica ejercer un cargo para una militante política y que tiene que enfrentarse a esa situación, si querés, tan diferente? ¿Y qué cambia? Ustedes se refirieron entonces, pero me gustaría una respuesta más corta para después vincularla con otro tema. Ujú. ¿Qué cambia entre la militancia y ejercer un cargo? ¿O no cambia nada? Lo primero es que en general me gusta hablar de responsabilidades y no de cargos, pero suponiendo que hablamos de cargos, creo que Julieta dijo una cosa bien interesante, ¿no? Yo, o sea, llego a la política cuando ganamos. Y las otras tres que estamos acá, en realidad nunca nos imaginamos que íbamos a tener ninguna responsabilidad en ningún lado. Eh, Sinceramente, o sea, aparte, siendo jóvenes, uno respetaba a aquellos compañeros, como decía Liliana, a los compañeros que estaban presos, a los compañeros que... Y uno era una militante, ¿no? Entonces, para mí fue una sorpresa trabajar 4 años en la Embajada Cubana en Francia y conocer sí, tuve la oportunidad de conocer a Alejo Carpentier, a Julio Cortázar, a García Márquez, pasaban todos por allí y otra gente. Y así como nunca me imaginé eso, simultáneamente con eso representaba al partido en la mesa política del Frente Amplio de Francia, porque el Frente Amplio en el exterior funcionó como Frente Amplio y con grandes debates que son desconocidos hoy. Digo que son desconocidos porque yo contaba hace poco, recién se los decía a ellas en un curso que hacemos nosotros, que hablé de las elecciones de 1982. Y alguien me dijo, ¿qué elecciones hubo en el año 1982? Y no era una persona joven, ¿no? ¿Qué elecciones? Y yo lo que quería contar era el intercambio entre Sereña y Arizmendi peleándose por carta en plena dictadura sobre qué era lo que había que hacer y cómo el Frente Amplio resuelve en el exterior, después que discute, que entiende que los que tienen que resolver son los que están acá, ¿no? Que va a votar en blanco y no va a votar a los sectores progresistas, como se decía, de los partidos tradicionales. Es una historia que no se cuenta, pero yo los invito, hay un libro de Miguel Aguirre que tiene las cartas esas, que es increíble cómo en plena dictadura se escribían, no había WhatsApp ni nada de eso, y se escribían, iba y venía, ¿no? El correo, o sea, salía de la cárcel una carta que le llegaba a Arizmendi, volvía a la respuesta de esa carta donde le decía, usted está equivocado, general, el respeto con el que debatían, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, uno, desde la juventud y la militancia, admiraba todo eso. Como decía Lilian, poco conocido, poco divulgado, poco el tema de quienes sostuvieron clandestinamente la lucha aquí. Entonces, de eso a después volver, militar en un barrio, militar en aquello que el Frente Amplio además impulsó en el 85, que era militar todas y todos en las organizaciones sociales, ¿no? O sea, Lilian fue delegada de base en un grupo interesante, porque había muchísimas mujeres delegadas de base en ese grupo de las primeras delegaturas de base al plenario nacional. Digo esto porque también hay cosas en las que avanzamos y retrocedemos. Hay que mirarlo, hay que pensarlo, ¿por qué? ¿No? Pero había muchas mujeres en ese momento en ese grupo. Y otras, como me dijo un compañero cuando quedé como suplente de Mariano en la elección, para la elección en el 94, ¿verdad? Que me dijo, pensar que estabas en la segunda fila de la coordinadora cuando te conocí defendiendo el Frente Social y Barrial y la Comisión de Fomento de la Unión. Entonces,
Eso tiene que ver con esto. Nunca te imaginaste ni que ibas a tener una responsabilidad en la intendencia, y menos que iba a ser intendenta. Muchísimo menos. No te lo propusiste, ¿entendés? O sea, creo que es algo porque hay una cosa que a mí me parece sustantiva, que cuando uno tiene una responsabilidad, lo peor que le puede pasar es creérsela, como dicen los chiquilines, ¿tá? Porque eso va y viene. Porque en realidad, esto que Julieta decía, me gustó mucho que lo dijera ella, es decir, que hoy estás acá y después podés estar en otra responsabilidad. Y un día metiste la pata y saliste de eso, ¿no? Vaya si, y a veces metiste, digo esto porque pienso en Lilian, no en ella, sino en otras responsabilidades de turismo en la Intendencia de Montevideo, ¿no? O sea, cómo decir, bueno, está, tengo este problema en dos, no uno, dos, ¿no? O sea, es decir, estás y no estás. Entonces, la responsabilidad lo que te da es más responsabilidad. Y ese es el punto central. O sea, en esto que yo decía hoy, sos siempre militante, pero simultáneamente con eso, el tener una responsabilidad de carácter público te exige más. Acá en una conversación que no voy a compartirla totalmente con ustedes porque no es el tema, puede ser el tema, pero acá todas tenemos casi 30 años de exposición pública, ¿no? O sea, de tener que estar, primero que nada, de exposición pública con la gente, con lo más importante para vos, ¿no? Es decir, estuvimos en la intendencia, está en la intendencia. Tenés una cercanía con la vida de la gente que no te la da ningún otro lugar. A mí, por lo menos. Y miren que yo recorrí el país con el plan de emergencia, hice formularios con el plan de emergencia. Nada me dio tanta cercanía como la vida de la gente, como los 15 años de intendencia de Montevideo. Y ahí vos tenés un vínculo en el cual ponés la cara, ponés el cuerpo, respondés por lo que salió bien y por lo que salió mal, ¿no? Hay algo que aprendimos, por lo menos las tres que estamos acá, que es a nadie se le cae nada por reconocer que hiciste algo mal, porque es mucho mejor eso que la soberbia de no reconocer que te equivocaste. Es decir, todas esas cosas son las que te da la responsabilidad, ¿no? El poder seguir mirando a la gente y diciéndole, sí, sí, en esto tenés razón, en esto estuvimos equivocados, en esto. Entonces, en realidad, en esto de ser oficialismo y ser oposición, la tarea ejecutiva, la tarea ejecutiva te da muchas más posibilidades de poder, de sentir personalmente que le das respuesta a la vida cotidiana de las personas. Y la actividad legislativa tenés que ponerle muchas ganas para sentir que estás produciendo y cambiándole la vida a la gente. Y las dos son fundamentales. Ese es el punto, ¿no? Porque a mí me molesta mucho cuando dicen que los legisladores no hacen nada, ¿no? Sí, lo digo porque esa es una idea. Trabajan 18 días en el mes, ¿no? Lo hemos escuchado, ¿no? Y no que estás 45 días internado debatiendo el presupuesto 20 horas por día o 25 horas de corrido como las últimas jornadas. Y que te implica estudiar todos los días y te implica recibir a la gente que muchas veces son tus compañeros y que sienten que no estás dando la talla de lo que ellos quieren de vos. Todo eso implica la responsabilidad. Es una construcción cotidiana y ella sí lo decía recién, yo siempre digo aquí en esto, en toda la gestión, ella lo llama la negociación, yo digo el amase, ¿no? Es decir, siempre en las responsabilidades tenés que estar haciendo eso, tenés que estar tejiendo, bordando mucho. Y esa experiencia de tejer y bordar, antes de tenerla en las responsabilidades ejecutivas o legislativas, las tuvimos todos en la construcción del Frente Amplio. Porque sin el tejer y bordar en el Frente Amplio, porque por eso digo, no nacimos en las responsabilidades, ¿no? Y yo siempre pongo como ejemplo, y que no se enoje Lilian, que lo vuelva a repetir como siempre. Hago, ¿no? O sea, pero
nosotras fuimos partícipes del segundo Congreso del Frente Amplio. 1991. A ver, acá debe haber muchos que no habían nacido. 1991, segundo Congreso del Frente Amplio. Y entonces, en esto de tejer y bordar, bueno, en ese congreso tuvimos que tejer, que tejer sobre la descentralización, porque todo el mundo está de acuerdo con la descentralización, salvo que me toque a mí, ¿no? Tuvimos que tejer sobre la descentralización y también sobre las políticas de género, porque en ese momento se hablaba de la cuota como una cosa pecaminosa, y era el 30% que estaban las compañeras peleando. Y digo las compañeras porque me pongo en el otro lado. Liliana estaba abajo en la platea y yo estaba en el Palacio Innombrable. Ella estaba abajo en la platea, y yo estaba en la tribuna allá arriba del todo, representando a la coordinadora N, que ahora es la Q. Entonces, en ese momento viene, ¿vas a firmar por el 30%? Le puse la cara de asco más grande y le dije, ¿te das cuenta que te digan que saliste electa por la cuota? Después aprendí que era muy importante lo de la cuota. Me costó, me convenció, me fueron convenciendo las compañeras, Mariela Mazzotti, que todos los días me decía, ¿por qué decís que no sos feminista? Si en realidad tenés los mismos problemas, si actuás como es un proceso, ¿no? Pero todos esos procesos son de tejer todos los días, ¿tá? Porque las cuatro que estamos acá hemos compartido en momentos distintos, ¿tá? Y la única que le costó tejer conmigo fue ella porque me criticó el mechón rojo. Pero después de eso, Hay límites en lo que pasa. hay límites. Y salió en búsqueda, porque como es muy importante esas cosas, ¿verdad? Salió en búsqueda que ella había criticado el mechón rojo. Pero de verdad que coser, surcir y bordar, esa es la tarea número 1 de los Frente Amplistas, porque de esa manera construimos la unidad. No hay otra. Y eso después se refleja en el gobierno, porque en el gobierno pertenecemos a sectores distintos o son independientes. Y tenés que volver a tejer. Y en el Parlamento lo mismo. El mayor éxito que sentimos que tuvimos en la bancada de diputados ahora en el debate presupuestal fue que fuimos una bancada. Eso fue, en nuestra conclusión, el éxito más importante fue eso. No necesariamente partimos de lo mismo, discutimos muchos entre nosotros, discutimos mucho con el Ejecutivo, cómo somos los Frente Amplistas y no tenemos que tener miedo de que discutimos y después que llegaste a un acuerdo, es eso lo que haces. Y por lo tanto, en nuestro resumen, lo más importante es que fuimos una bancada. Graciela, a ver, vos, si no seguí mal tu línea temporal, y además alguna vez lo conversamos, te afiliaste a la UJC con 13 años, fuiste madre con 18, fuiste presa antes con 17, si mal no recuerdo, te exiliaste con 19, ¿no? Mi vida fue un poco rápida. Rápido y furioso. Y de ahí a ejercer un cargo, digamos. O sea, ¿qué cambia? ¿Cambia algo? Yo te voy a confesar que yo quería hacer la revolución, no tener un cargo. Y estaba a la vuelta de la esquina. Y Pero cuando no pudiste dar vuelta a la esquina, digamos, seguí militando porque la resistencia era la resistencia. A ver, hoy que hablaban de clandestinidad, ustedes, si alguna vez ponemos en palabra lo que fueron nuestras experiencias, yo disfrazada con una... sin mechón rojo. O sea, me imaginé sin mechón rojo. No. Disfrazada con una peluca, un pañuelo, lentes grandes, tipo Susana Jiménez haciéndome la lady, era joven, en una plaza en Flores, en Argentina, entregándole una nota de sanción política firmada por Ronda de Arismendi, con todos los milicos argentinos dando vueltas, yo sin documento. Digo, hay cosas que hicimos que llegaron a límites que yo ahora me lo replanteo si era inconsciencia, si era fervor revolucionario, si las hacíamos.
estábamos tan convencidos que éramos imprescindibles, que si no llegábamos a la hora que habíamos quedado de encontrarnos con tal persona en tal lugar, moría el compañero o yo iba a desaparecer. A ver, nunca pensamos en los cargos. La variable del tiempo histórico que nos tocó a vivir era resistir o morir, resistir o ir preso, resistir. No teníamos por delante ningún objetivo personal, era colectivo. Yo no sé si lo llegan a entender ustedes. Era un tiempo que no permitía la ambición personal. Era un tiempo donde tu vida dependía de lo que hicieras bien para que ese compañero que vos querías estuviera bien. No es transferible. Yo sé que estos tiempos son distintos. Yo lo hablo mucho con mis hijos, sobre todo mis 2 hijos mayores que compartieron tener esta madre loca. Ellos nunca entendieron, siempre lo ven como no tuviste antes algo, ¿no? Como una ingratitud, pero es un tiempo que les permite esa decodificación. No fue mi tiempo histórico. Mi tiempo histórico era que yo era imprescindible y yo estaba convencida que era imprescindible. Por lo tanto, poner en juego si los cargos por los que pasé fueron accidentes políticos, no fueron decisiones personales. Y para mí eso hace la diferencia. Realmente. Julieta, en un reportaje leí que cuando ibas a asumir, vos fuiste, a ver si no tengo mal la línea de tiempo, entraste al MPP con 20 años, a la Dirección Nacional con 22 y con menos de 30 te eligieron diputada. Vos fuiste. Ahora, cuando asumiste, dijiste, entro asustada, ¿sí? Pero con ganas de pisar firme, ¿no? Lo cual a mí me pareció toda una declaración de un arresto de sinceridad y una declaración de principios también. ¿Qué te cambió a vos? El tener un lugar en el Parlamento, por ejemplo, de aquella Ursa que militaba, que trabajó, creo que en un call center, ¿sí? De la que estudia y no dejes el estudio, de la que estudia comunicaciones. ¿Qué te cambió? ¿O no te cambió nada? No, sí, yo entré con un cagazo enorme. O sea, de verdad, no sabía con qué me iba a enfrentar y tenía todo para aprender. Sigo teniendo todo para aprender. Está claro que uno no deja de aprender nunca, pero era eh, sapo de otro pozo total o algo que no tenía ni idea con qué me iba a encontrar. Desde el día que salí electa me entró un cagazo enorme. Y voy a cometer una infidencia y ahora estaba buscando un mensaje que nos mandó a varios compañeros que asumíamos por primera vez, el Pacha Sánchez, el día que asumimos. Como para que veas por qué estaba tan cagada y la presión que sentía. Nos mandó, no tiene el autor, pero no es de él porque está en 3 citas, y dice, las felicitaciones y demás, dice, cuando te aplauden al subir a la tribuna, pensar los que murieron. Cuando te llevan a buscar al aeropuerto, en la gran ciudad, pensar los que murieron. Cuando te toca a vos el micrófono, te enfoca la televisión, pensar los que murieron. Míralos sin camisa, arrastrados, echando sangre con capucha, reventados, refundidos en las pilas, con la picana, el ojo sacado, degollados, acribillados, botados al borde de la carretera, en hoyos que ellos cavaron, en fosas comunes o simplemente sobre la tierra. Abono de plantas de monte. Vos los representás a ellos. Ellos delegaron en vos, los que murieron. Eso nos mandó el Pacha Sánchez el 15 de febrero. Uno biológicamente optimista, ¿no? Él es así. No, pero era para que dimensionemos el lugar que estábamos ocupando. Me mandó a mí y le mandó a varios compañeros. Lo que representaba ocupar una banca del Frente Amplio, Frente Amplista. Lo que implicaba la lucha de tantos compañeros que habían dejado todo, la vida, para que nosotros estuviéramos representando. Y algo que decía hoy, y lo creo que es una tarea militante y es circunstancial, pero yo creo que tenemos que ser los mejores. Y no lo digo ni con un encare ni soberbio ni ególatra, sino que la responsabilidad es tal que el lugar en el que nos toque estar, en este momento, en mi caso, es en el Parlamento, mañana puede ser cualquier organización de mi barrio, puedo irme a Fraivent, capaz termino en Fraivent, no lo sé,
pero tenemos que ser los mejores por lo que representamos y como decía hoy, por quienes representamos y por quienes terminan, por quienes delegan a nosotros y por los compañeros que no tienen, que así como tenemos la facilidad o eh, la visibilidad de estar atrás de un micrófono y poder decir lo que pensamos y poder discutir en diferentes ámbitos, con mayor o menor relevancia, espacios de dirección de nuestros sectores, de diferentes organizaciones sociales, también, ¿para qué lo estás haciendo? Tenemos que ser los mejores. Y a mí el cagazo también venía por ese lado, además de que el Pacha es bastante estricto y severo, quedó claro el mensaje que recibíamos el 15 de febrero. Eh, Independiente de eso, lo que representa ocupar una banca frente amplista, en esto de que la historia no empieza ni termina con nosotros. Y también me ha tocado eh, algo que ya venía como construyendo, pero que también me he encontrado en este último tiempo en el Parlamento, es que lo mencionaba Lilian hoy al pasar, nadie tiene la verdad absoluta. Yo puedo estar segura de una idea y convencida, pero uno no puede enamorarse por completo de sus ideas, porque si no, ¿qué es lo que te está aportando el otro? Nosotros venimos de un proceso que sobre todo lo compartimos mucho con Ana, que fue todo lo del presupuesto, en un Parlamento donde no tenemos mayoría. Yo trato de ver como una ventaja, en cierta forma, que mi primer legislatura sea en un parlamento bastante extraordinario, con lo que han vivido otros compañeros, porque no me imagino cómo debe ser no instalar un diálogo o no instalar una negociación, porque a cada palabra de cada proyecto de ley es una negociación permanente en la Cámara de Diputados. Y eso creo que enlentece un poco más los tiempos, que también Ana lo mencionaba, de lo enlentecido que puede ser ver los resultados de algo que todo el tiempo estamos discutiendo, pero también es un aprendizaje permanente de bajar un poco el copete y decir, che, tengo que escuchar al otro y tengo que incorporar de verdad lo que el otro me está diciendo, no escuchar solamente para hacer la mueca de que estoy escuchando por compromiso o para quedar bien no, no. Primero porque no tenemos opción, porque si no llegamos a un acuerdo, este país no avanza. Eso es fundamental. Y también por la sencilla razón de que nosotros no somos dueños de la verdad, incluso dentro de nuestros sectores y dentro de nuestro frente amplio, que el otro tiene algo para aportar y muchas veces hay un proyecto país que tendremos muchas diferencias de cómo llevarlo adelante, pero que hay buenas intenciones y eso ya es un punto de partida fundamental. Entonces, a mí me cambió bastante en ese sentido, me hizo como bajar un poco de los pedales para poder realmente escuchar lo que me estaba diciendo el otro, poder hablar desde otro lugar y, y también asumir la responsabilidad de lo que significa eso, ocupar una banca en representación de un partido político que ha luchado tanto por este país y que ha luchado tanto por la democracia de este país. Entonces, bajo todas esas presiones es que yo me muevo con la mayor tranquilidad posible, pero sí, además, con compañeros que ahora el Parlamento, somos muchos nuevos, eso también facilita en cierta forma. Ya le rogamos a Ana, por favor, que se quedara, pero ya sé que no lo va a hacer, así que no daré ese esfuerzo para que siga, porque ha sido un aprendizaje permanente. He intentado, y lo he hecho, he escuchado muchísimo a los compañeros que tienen experiencia legislativa, que tienen una negociación. Yo también tengo una comunicación bastante fluida con Lucía, que laburó presupuesto durante 20 años, y también la necesidad de hablar con todo el mundo, porque algo que me ha dejado claro Lucía siempre es, quien sea que esté ahí tiene una parcela de pueblo que representa. No importa de qué partido, hay gente que votó a esa persona y tiene una parcela de pueblo atrás. Y eso hay que respetarlo. Y también conlleva una responsabilidad. Ser representante nacional de todos, no solamente de los que nos votaron. Independiente de que, por supuesto, en la defensa de las prioridades están bien marcadas, las prioridades de cada uno están bien marcadas, las prioridades de nuestra fuerza política. Pero implica una responsabilidad y un respeto diferente. Entonces, bajo ese marco es que intento moverme lo más tranquila posible, como verás. Te sale bien, te sale bien. Arriba. Lilian, a ver, si no conozco mal, vos sos vos sos una orgullosa armenia, hija de un armenio que llegó acá con 3 años, más o menos, ¿sí? Según entiendo, viajando 50 días arriba de un barco, ¿sí? Que
cometió algo que era como un pecado para la comunidad armenia, casarse con una uruguaya, ¿no? La raptó, la raptó, ¿no? La raptó a tu madre, algo que nos enteramos ahora. Bueno. Y, y desde ese hogar venís vos, ¿no? De alguna manera, de alguien que salió de un lugar después de vivir un proceso dolorosísimo. ¿Cómo fue para vos ejercer un cargo de responsabilidad, ¿no? Vinculado con esa trayectoria vital también que sé que la viviste muy intensamente, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Haber nacido en un hogar con inmigrantes, sí, me marcó definitivamente porque hasta el día de hoy si voy a tirar un pedacito de comida a la basura, lloro, porque mi padre, nosotros llegábamos de la escuela y decíamos, estamos muertas de hambre con mi hermana. Toda la vida nos decía, ustedes no tienen hambre, ustedes tienen apetito, hambre es lo que pasé yo en el barco, muerto de hambre, cuando venía del Líbano, porque lo habían recogido en el Líbano, después vinieron a América Latina. Algunos quedaron en San Pablo, los armenios, muchos en Buenos Aires, y mi padre y mi abuelo con sus 3 hijos vino a Montevideo. Me dejó eso, me dejó la cultura del trabajo, que para mí es de las cosas que atesoro más. Mi abuelo llegó de mañana al puerto de Montevideo, lo estaba esperando otro armenio del cerro, dejó a mi abuela en la casa de ese armenio y salió a vender palillos de ropa de madera casa a casa para mantener su familia. El primer día no hablaba una palabra de español. Eso yo, ese ejemplo que mi padre contaba siempre, pero que después lo vi reflejado en mi padre y en mi madre, que era de Sarandí el Gin, no era armenia, pero era también súper trabajadora. Es decir, esa mezcla de amor y de valores, a mí me marcó. Y cuando llegué al gobierno, mi padre tenía otra frase. Mi padre era zapatero, zapatero remendón, ponía mediasuela y taco. Algunos compañeros del frente, cuando yo asumí como ministra, me dijeron, no digas que tu padre era zapatero. Por ejemplo, te digo, para ver a veces también entre nosotros mismos cómo nos paramos ante algunas cosas, ¿no? Cómo hay prejuicios. Mi padre siempre me decía, aunque sea para hacer mediasuela y taco, uno tiene que tener el orgullo de hacer las cosas bien. Y eso también me marcó. Entonces, cuando llegué, como edil no lo viví tan dramáticamente porque fue un momento muy fermental y realmente fue maravilloso ese 90. Pero cuando asumí en el Ministerio de Turismo, tenía una obsesión por hacer las cosas bien y por la ética. Miren, debo haber hecho 70.000 fotocopias de todos los viáticos que devolvía, porque tenía que tener una copia a mi secretario, otra copia yo, otra copia que le mostraba mi fuerza política, porque era un lugar en donde se viajó mucho. Tenía me cambió en el sentido de que ahí me sentía responsable de todo el frente, de la imagen del frente, de la ética, del comportamiento. Eso me marcó bastante. Y te diría que también me quitó un poco de romanticismo de algunas cuestiones. Por ejemplo, el conflicto del 2002 en la Intendencia de Montevideo, yo veo la cara que ponían, para mí fue un antes y un después de mi romanticismo con los trabajadores, porque en realidad el Uruguay se caía a pedazos, nosotros no podíamos cumplir un convenio, no lo podíamos cumplir, porque el Uruguay se caía a pedazos. Y entonces ahí me enfrenté con una realidad y me di cuenta de la institucionalidad, de que uno tiene que jugar el rol que tiene que jugar con sus valores y con sus principios, pero el que te toca jugar en cada lugar. Ahí perdí un poco de romanticismo, porque es la experiencia más negativa de mi vida política. El conflicto con Nadeón en el 2002 que fue súper violento, porque fue súper irrespetuoso, porque fue, diría, rayano bueno, no sé, no quiero calificarlo, pero me acuerdo a Mariano que nos tenía
a todos reunidos y de los Campos lloraba, y nos pedía que habláramos de Allende, que recordáramos a Allende. Ese día le habían dicho, canceroso, te vas a morir. Fue una experiencia tremenda. Y me acuerdo como si fuera hoy que Arana nos tenía, ¿te acordás, Ana? Todos reunidos con la luz apagada porque nos habían apagado la luz, no teníamos computadora, no teníamos nada. Y mi hija me llama y me dice, mamá, ¿la torta de atún lleva morrón o no lleva, o no lleva morrón? Entonces yo, para quebrar ese clima, dije, ¿a qué hombre lo van a llamar en una reunión política para preguntarle si la torta de atún? Arana, hasta el día que se murió, me saludó. La torta de atún lleva morrón o no lleva morrón. Digo, ¿cómo las cosas cotidianas uno las tenía que meter también en la gestión? Yo había perdido parte de cierto idealismo con algunas cosas en ese conflicto. Me hizo mucho daño, en lo personal, me hizo mucho daño porque había cosas que yo no podía creer que sucedieran. Y después les diría que me cambió, no es que me cambió el cargo, sino que fortaleció mi feminismo, les puedo asegurar. Fortaleció mi feminismo porque entré a la intendencia a ser directora de turismo, tenía bajo mi égida dos lugares súper machistas, como es el Carnaval y la Criolla, y la primera reunión que voy, un connotado carnavalero, que no voy a nombrar, empezó a golpear la mesa y dijo, ninguna mujer me va a decir lo que hay que hacer en el carnaval ni en la llamada. Me acuerdo que le contaba a alguien, a vos, el que me defendió fue Canela, que dijo, la señora es una dama, trátenla con respeto, no sé qué. Pero bueno, fortaleció mi feminismo a muerte, y ni les digo con los gauchos de la Criolla lo que yo tuve que vivir. Era muy urbana y ahí también, pero conocí un mundo que empecé a respetar también, que para mí era desconocido. ¿Eh? Sí, totalmente. Pero bueno. Entonces me hizo perder un poco y también me di cuenta que había que incorporar. Nosotros éramos como medios dramáticos. Yo siempre me acordaba del cuento de Pelo Duro cuando fue a Cuba y llamó al lobby del hotel, y el que lo atendió le dijo, patria o muerte, compañero. Y él dijo, bueno, si hay que elegir, patria. Pero porque nosotros éramos así. Yo perdí esa cosa del blanco y negro, lo perdí. No sé si para bien o para mal, pero lo perdí, sí, definitivamente. Para mí, después de haber gobernado, hay muchas cosas que son grises, no en los valores, no en la ética, pero sí en cómo nos paramos ante determinadas cosas. Y bueno, pero lo que más me cambió fue en esa responsabilidad de sentirme que estaba representando al Frente Amplio, porque veníamos de nosotros señalar las malas conductas de los gobiernos de los partidos tradicionales. Entonces, para mí era como una cosa, un desafío que no fueran a decir absolutamente nada de nuestra conducta. Y creo que todos íbamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 8 de la noche o a las 10 de la noche de los ministerios. Y bueno, hice 40.000 fotocopias de todos los viáticos que devolví para no tener que dar cuentas si alguien preguntaba. Muy bien, gracias. A ver, tenía algunas preguntas más, pero voy a ir sintetizando porque después me gustaría dejar un espacio un poco más abierto, pero eh, de, de alguna manera, desde el lugar en que están hoy, ¿no? Tomen como referencia el lugar en que están hoy. ¿Cómo se combinan? Acá hemos hablado en el programa de formación de los principios y los valores del Frente Amplio, de la propuesta programática, pero ¿qué cosas sienten ustedes que están pudiendo hacer o que pueden hacer respecto al programa del Frente Amplio, a las propuestas programáticas y a los principios y valores del Frente Amplio, y qué cosas sienten que no están pudiendo hacer? ¿Eh? Y agrego una cosa que la tenía en otra pregunta,
¿Y qué lugar cumple en eso la negociación política? La negociación política con nuestros adversarios, pero también la negociación política hacia adentro, hacia el propio Frente Amplio. Acá abro a quien quiera de alguna manera comenzar, Anita. Y quiero tiene que ver con eso, porque acá la información también sí, está apagado. No lo debo golpear, me dice. Sí, Vos me dejás. los golpes, yo te dejo. Está bien. No, porque Me hago Fernando no me deja. Me hago responsable. No computa como violencia de género inversa, pero Bueno, porque quiero atar ese hecho del 2002 con la actualidad. Ese hecho del 2002, que fue muy doloroso para todas y todos, y que aparte en nuestras organizaciones políticas también tuvo consecuencias para cada uno de nosotras y nosotros, con los correspondientes cuestionamientos a la actuación o no que habíamos tenido. A mí me cuestionaron haber salido en la foto con Mariano cuando denunciamos el convenio. Increíblemente, fue bien interesante, el compañero del sindicato de ADIOM, lo digo con mucha sinceridad, cuando sucedió ese cuestionamiento, dijo, no es verdad lo que se está diciendo. Nosotros habíamos hecho un acuerdo de cómo nos íbamos, qué era lo que íbamos a plantear en la asamblea y no lo planteamos. ¿Tá? Y eso cambió el debate. Pero eso generó un debate en toda la interna del Frente Amplio. Y ahí hay un documento que es el documento del relacionamiento de la fuerza política con el gobierno y las organizaciones sociales, que es fruto de la comisión que elaboró ese documento a posteriori como conclusiones del conflicto. en 2003, vamos a colgarlo para los compañeros. Es un documento bien interesante, a mi juicio, perdón que me interrumpa, Sí, dale. porque el Es que de eso quería Frente hablar. se enfrentó a un conflicto muy grande con los funcionarios municipales. En 2002 denunció la Intendencia de Montevideo el convenio colectivo, no podía cumplirlo, y eso generó un debate interno. Voy a conseguir la versión electrónica, que no estoy seguro que esté, si no lo escaneamos, y se llama Relaciones entre Gobierno, Fuerza Política y Movimientos Sociales. Creo que es bien interesante, lo vamos a colgar. Porque ese documento está colgado y lo repartimos ahora en el último plenario. ¿Qué cuento? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, ¿qué es ese documento? ¿De dónde salió ese documento? Ese documento es fruto de buscar hacer la síntesis de lo que nos pasó. Ahí estaba claro, estaba el Frente Amplio y los sectores, porque nuestros sectores se reunían, además de nosotros que estábamos nosotras adentro todo el tiempo, ¿no? Los que estábamos, quienes estábamos en el gobierno y el vínculo con el sindicato. Entonces eso ameritó a un grupo de trabajo que llegó a una conclusión y que se puso a votación del Plenario Nacional, año 2004. En ese año se votó. Y después de eso, cuando el Congreso de la Autocrítica, que eso sí es más cercano a ustedes, ese documento se incorporó como parte de algo que no debemos olvidar, que es el relacionamiento de las tres patas. Y en el último plenario que tuvimos volvió a estar sobre la mesa como parte del plan de trabajo, no olvidarnos de la importancia que tiene ese material. Y eso tiene que ver con esto de qué podés y qué no podés, y ese trípode que está siempre sobre la mesa. Está siempre sobre la mesa en el lugar en el que estés. Está siempre sobre la mesa si estás en el Ejecutivo, si estás en el Legislativo, departamental, nacional, si estás en la fuerza política, militando cotidianamente, ¿no? Estos días estábamos con quienes, y por eso volvió sobre la mesa, pero ¿cómo es esto? ¿Qué significa esto de la independencia relativa del gobierno respecto a la fuerza política? Está claramente
definido en ese documento, pero que, insisto, tiene el valor de ser fruto de un trabajo entre todos sectores y bases que llegamos a nuestra conclusión de qué manera era que teníamos que... Y ahí está planteado algo que habría que modificar, eso sí, corre por mi cuenta, que es la definición de cómo es la agrupación de gobierno nacional, que es tan grande que no discute lo que tendría que discutir, y eso sería lo que en algún momento debería mirarse. Entonces, a tu pregunta, eso tiene una vigencia enorme y eso te pone los límites también, los límites de hasta dónde, cómo para ir, y esto creo que es lo que ha sobrevolado todo lo que hemos estado hablando aquí, es decir, cómo vos permanentemente la negociación, que no es una mala palabra, como dije yo ahora del presupuesto, cuando querían decir, no, nosotros no negociamos por abajo de la mesa nada en el debate presupuestal. Estuvo todo sobre la mesa de frente. Y cuando llamamos a Cabildo Abierto para hablar del presupuesto, lo llamamos formalmente. Y formalmente le dijimos lo que pensábamos. Y ellos dijeron que después nos iban a contestar. Y fuimos construyendo eso que Julieta decía, ¿no? O sea, fuimos construyendo, es decir, ese acuerdo, no es una alianza, no es nada de eso, ese acuerdo para esta circunstancia, ¿tá? Entonces, y después vos vas viendo entonces qué límite tiene. Estamos viviendo ahora una experiencia que ninguno de nosotros vivió, ¿no? Fuimos oposición, o fuimos gobierno con mayorías. Un poquito cuando tuvimos dificultad con el voto 50 se vivió, pero nunca esta situación de arrancar el primer año de gobierno, es decir, sin gobernabilidad explícita. No le pasó en el 85 a Sanguinetti, que tuvo gobernabilidad en los inicios, y saber que sos minoría y todo el tiempo tenés que estar tejiendo, negociando, hablando. Ahora que tenemos por delante las interpelaciones, o tenemos la ley de lavado de activos, que ya te dicen algunos, mirá que fulano votó en el Senado, pero mirá que yo acá no voy a votar como votaron los míos en el Senado. Estás todo el tiempo en ese proceso. Entonces, claro que sí, hay límites que tiene que son hacia afuera y hacia adentro, como bien lo dijiste. Porque simultáneamente con eso, vos tenés que rendir cuentas. Acá venís a rendir cuentas. Y acá te hacen preguntas, te plantean desafíos también, hasta dónde podés llegar, hasta dónde no podés llegar. Y creo que eso es algo de lo que todos hemos hecho a lo largo de todos estos años, muchísimo aprendizaje. Y yo vuelvo a algo que tiene que ver con el ser conscientes de esos límites y también ser capaces de reconocer cuando te equivocaste. Y eso me parece que es un aprendizaje de todas nosotras que fue muy, muy importante. No le acertamos siempre. Y cuando declaramos, a veces metemos la pata cuando declaramos. Nos pasa. O también cuando gestionamos, metemos la pata, ¿no? Voy a decir una cosa que es disparatada. Yo no voy a tener lápida, pero el día que me muera, mi lápida va a decir, fue la que hizo el corredor Garzón. Entonces... Es así. ¿Y cuál fue el dilema? El dilema fue decir, sí, nos equivocamos, tenía 4 errores, hay que poder reconocer que nos equivocamos. Es así. Entonces, eso también es saber los límites de que no podés insultar la inteligencia del otro. Ese es otro límite que aprendiste. Gracias, Ana. Julieta, a ver, yo te vi hace un tiempito ahí con Da Silva, en polémica, ¿no? Y, y había como un intento de botijeo, ¿no? Pero bueno, respetuoso. En algún momento te vi, pero ¿cómo es también, cómo viviste vos con una experiencia, si querés, quizá más corta de militancia, esta instancia en donde te enfrentás a negociaciones justamente
desde el lado de la Cámara de Diputados, donde no tenemos mayoría y tenés un rol y venís con menos experiencia, como vos decías, casi virgen de experiencias de derrotas, ¿no? ¿Cómo lo viviste eso y cómo viviste tener que negociar políticamente? ¿Cómo lo sentiste? Creo que está enmarcado también en lo que venimos conversando, que todo está atado con todo. Para mí es central asumir que uno no puede, como decía hoy, enamorarse de sus ideas ni tiene la verdad absoluta. Ya partiendo de esa base me parece que es central ya cómo vas a encontrarte con el otro. Yo tampoco creo que el que está del otro lado, el que está en otro partido, en el caso del Parlamento o lo que sea, esté completamente equivocado, tenga malas intenciones o todo lo que piensa está mal. Y eso me parece que es fundamental para tener un diálogo honesto. Además de que en una negociación siempre hay que ceder un poco, todos. Y obviamente hay cosas de las que no nos podemos bajar, es una cuestión de principios, pero es fundamental saber que hay que llegar a un acuerdo, incluso para priorizar el bienestar del país, porque esto tiene que andar. Para nosotros lo del presupuesto fue una lucha, incluso a veces palabras por palabras. Tuvimos discusiones de una I, ¿era? De una conjunción copulativa en un artículo. Si tenía que decir I o no, tenía que decir I. Claro, a ver si iba I. Esa fue una discusión de un artículo. Entonces fue una patriada de verdad, donde hoy Ana lo decía, hubo una bancada, y hubo un equipo y hubo un trabajo sobre la confianza. Y cuando trabajás sobre la confianza, ya es más fácil incluso negociar con el otro, porque sabés que estamos todos ensamblados en el mismo camino, porque podés delegar con confianza a otros compañeros, porque hubo una repartición y una delegación de tareas que fue fundamental. Y eso facilita muchísimo, te aliviana, te quita un poco de carga saber que estás trabajando en equipo. Y eso fue el resultado, el método de la bancada Frente Amplista. Entonces ya encarás de otra forma. Y me parecía central eso, la negociación permanente. Después me parece que a mí me gusta pensar que tenemos que ser pragmáticos sin perder profundidad. Y a veces el Parlamento, hoy también lo decíamos, enlentece muchísimo a mí me desesperan los tiempos porque era algo que desconocía, capaz de compañeros que están más acostumbrados a que para tratar un proyecto que es muy concreto tenés que estar meses discutiendo, pero pragmatismo sin perder profundidad me parece que es fundamental. Nosotros hemos usado mucho en campaña y trato también como de materializarlo en el trabajo que llevamos adelante, lo que es la revolución de las cosas simples. A veces hay cosas concretas, chiquitas, que pueden estar modificando y capaz no llevan grandes, no son de grandes discusiones y demás, pero con cosas concretas y acciones puntuales, porque si no los tiempos desesperan de verdad. Y algo que me gustaría sumar es también, yo soy partidaria de que todos, a ver cómo lo digo de una forma sencilla, eh, cualquier persona te puede entender cualquier tema, si sabes explicarlo y si lo tenés incorporado. Y ahora me salgo un poco de lo que es el rol parlamentario y la negociación. Y eso lo aprendí con Pepe. A Pepe cualquier persona de cualquier punto del país le entendía. Él hablaba en un lenguaje que cualquier persona le podía entender, sea del tema que sea. Y eso es una práctica o una herramienta que yo trato de incorporar conmigo misma y trato de incorporar con mis compañeros. Yo tengo que saber explicar lo que estoy haciendo en el Parlamento sin importar lo difícil que pueda resultar o lo técnico que pueda resultar algún tema. Tengo que aprender a comunicarlo de una forma que se me entienda. Así tenga que practicar 20 veces, me tiene que poder entender cualquiera, de cualquier edad, de cualquier barrio, de cualquier punto del país, que no va a ser el mismo lenguaje, no va a ser el mismo idioma, ni la misma forma de comunicarte, depende de quién lo estés haciendo, pero tengo que encontrar la forma de hacerlo. Y me parece que en esto que hablábamos un poco de cuál es el vínculo que tenemos que tener, y más allá de la negociación y solamente eh, eso me parece que es un ABC. Yo me acuerdo ahora cuando explotó todo lo que fue Catón a ti y todo lo del puerto, que yo no entendía un carajo qué era lo que estaba pasando. Agarré un compañero y le dije, enseñame como si fuera una niña de escuela de qué es lo que está pasando. Porque para poder transmitirlo a otro, para poder comunicarlo, para poder militar lo que estaba sucediendo, para empezar tengo que entenderlo yo misma.
Entonces me parece que eso también fortalece el vínculo, porque incluso eh, yo he visto dirigentes políticos, principalmente de otros partidos, porque no lo veo tanto en el Frente Amplio, que parece que es el lenguaje técnico es hasta adrede para hacer sentir al otro por fuera, para hacer sentir al otro, aparte de no te metas mucho en este tema porque no lo entendés, es una cosa de abogados, es una cosa de economistas, de técnicos. Te hablo de, no sé, con términos. No, no, y eso es algo que hay que incorporar justamente, porque me parece que todos pueden entender todo si lo comunicamos como corresponde. Entonces, cuando hablabas un poco del vínculo que se desarrolla y de la forma también en que rendimos cuentas, como decía Ana, nosotros nos pasó ahora que tuvimos un montón de comité de bases explicando el presupuesto, que si queremos lo podemos hacer muy técnico y podemos hablar de las unidades ejecutoras, del tomo 2 y un montón de términos que capaz usamos a la comisión, pero también tenemos que poder hablar con el resto de los compañeros que no están metidos en la rosca política diaria, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con su vida, qué es lo que pretendemos que pase, cuáles son las aspiraciones que tenemos y cuál es el proyecto país que tenemos. Entonces me parece que eso es central, fomentarlo y hacer foco a la hora de cómo construimos política y cómo fortalecemos el vínculo con la militancia en general y con los ciudadanos, sobre todo con los ciudadanos que no están interesados y que lo único que hacen en su día es trabajar 10 horas por día y llegan a la casa y no, y cómo que no están en la rosca en la que estamos nosotros, que a veces parecemos unos bichos raros que estamos en un comité de base un jueves hasta las 10 de la noche dándonos rosca entre nosotros. Entonces creo que es un desafío permanente el tema de la comunicación y del diálogo, de cómo se va construyendo esa confianza. Gracias. Graciela, vos tenés una experiencia larga en negociación también con, de alguna manera, las expresiones territoriales. Y hoy en día en Montevideo afrontamos un escenario complejo y tenemos compromisos programáticos, tenemos principios y valores que queremos honrar. ¿Cómo te moves con eso? ¿Y qué cosas crees que se pueden hacer? ¿Y cuáles resultan más difíciles? ¿Y cómo podemos avanzar en esos campos? Bueno, tenemos como dos planos de realidad. Una, el netamente departamental, donde, a ver, tenemos la obligación de honrar los 35 años de gestión departamental en una elección que no fue buena, que retrocedimos varios escalones y que además tenemos dificultades en la Junta Departamental. Si no tenemos las mayorías necesarias que nos permitan a nosotros dar un salto cualitativo en un nuevo fondo capital o incluso en un próximo préstamo BID. Eso obliga a que estamos teniendo una vinculación muy interesante con parte de la bancada del Partido Nacional que ha venido realmente remando en términos de positivismo, digamos. Esto es nuevo, nosotros esperábamos una oposición más abroquelada, pero bueno, si bien hay algunos personajes que están necesitando de mucha notoriedad, yo estoy discutiendo hasta por las hormonas ya a esta altura con algunos, pero en general hay un ambiente interesante de diálogo en torno a los temas de la rendición de cuentas, cómo se dieron, que es muy difícil. Además, los periodos electorales estos no tienen coherencia, porque vamos a rendir cuenta de una gestión en la que no participamos, en el medio de un periodo no vamos a tener presupuesto hasta el año que viene, en la mitad, y Montevideo está demandando un giro fuerte de ABC territorial muy importante. Pero además, Montevideo ha vivido particularmente el empobrecimiento nacional, cosa que lo tenemos que poner en palabras, ¿no? El empobrecimiento nacional en Montevideo por la condensación y la cantidad de población ha generado unas desigualdades territoriales muy fuertes con una pobreza que reviste características distintas a las del 2005 cuando asumimos el gobierno. Esa pobreza que es multidimensional ya no es la pobreza del trabajador formal que se quedó sin laburo en el 2005 y que fue a un asentamiento. Esta es cuarta o quinta generación, es el núcleo duro de la pobreza que nosotros no pudimos rescatar y es el de la pobreza que dejamos a media y volvió a caer con una presencia muy fuerte de una responsabilidad histórica, que por suerte la revertimos, de que esta fuerza política se retiró de los territorios.
y lo digo con conocimiento de causa. El retiro del territorio de la fuerza política significó el avance de la disputa del gobierno y de la gobernanza por los narcotráficos y las iglesias neopentecostales. Y eso es derecha pura y dura. Y los 4 años de este gobierno, y eso hay que decirlo con claridad meridiana, más allá de la negociación puntual que tenemos que hacer con un voto, fue que no dieron un peso durante la pandemia y que la gente profundizó y profundizó una pobreza que hoy la política del Estado más cercana es la guita que da el narcotraficante para que vayan a los gurises o las mujeres a reproducir. Eso lo vemos todos los días. Si hay un gasto que tenemos es en seguridad para las policlínicas. ¿Por qué? Porque las policlínicas están en una territorialidad tan profunda que no llega a ACE y les tenemos que poner seguridad. Es uno de los rubros más grandes y costosos que tenemos. Y no podemos retirarnos del territorio. Entonces, esto nos desafía a nosotros a encontrar en Montevideo. ¿Por qué? Porque Montevideo sigue siendo el peso pesado para un ciclo progresista de mayor desarrollo a nivel nacional. Entonces, y a veces no lo podemos hacer. Y a veces nos encontramos con que hoy necesitamos que el gobierno nacional sea un aliado potente para hacer intervenciones donde no perdamos gobernanza, donde tenemos una población en situación de calle que responde a un fenómeno nacional, el número de presos y de presas que tenemos, las liberaciones semanales de hombres y mujeres que vienen a vivir en la calle, en Montevideo. Para responder a los 2.900 personas que tenemos en situación de calle, nosotros precisamos una enorme articulación con el gobierno nacional que nos permita a nosotros hacer seguimiento a los liberados, generar espacios donde puedan estar hasta que los reinsertemos laboralmente. Necesitamos un despliegue de política social en serio, con mucha plata, que no estamos en condiciones de dar. Entonces vamos a tener que imaginarnos, y eso es una gran frustración. Me preguntaron el otro día cómo quería terminar este periodo y yo dije, con la mitad de las personas que hoy tenemos en situación de calle reinsertadas y sin una olla popular. Hoy me dijeron que era una romántica. Espero que no. Tenemos que forjar una trenza porque además esta pobreza aguda, profunda, es área metropolitana, no es Montevideo solo, es área metropolitana, está circunscripta y nosotros precisamos ahí, si realmente queremos poder seguir avanzando, tenemos que poner mucha mirada ahí. Dicho esto, son de las cosas que más me frustran, porque yo vengo de trabajar en los asentamientos, porque hay gente que necesita ser rescatada de esos espacios, que aprendimos con creces que la casa no resuelve todo, la casa es una cuna nada más, pero si damos una casa, si no conseguimos laburo, si no reeducamos, si no acompañamos, la casa termina siendo un fracaso más. Pero bueno, son de las cosas que uno aprende y que quisiera no volver a cometer los mismos errores. Bien. Lilian, y después hacemos una rondita de cierre, pero tu Sí. visión sobre el lugar en donde estás ahora y cómo te parece que estamos concretando algunas cosas y qué cosas nos está faltando o se nos complica concretar, ¿no? Sí, yo hace muchos años que soy ferviente partidaria de la negociación. En todos los momentos en que atropellamos, no nos fue bien, nos fue mal. Entonces, en la negociación para adentro, con los límites de la unidad, lo tengo claro, es lo que tenemos que preservar, pero y para afuera. Y yo creo que este país vivió una enorme frustración que a la salida de la dictadura. ¿Ustedes escucharon hablar de la Concertación Nacional Programática? ¿Alguno de ustedes? Me parece que no. Bueno, pero existió, pero existió. Fue realmente un esfuerzo enorme de la sociedad uruguaya. Todos los partidos llegamos a ponernos de acuerdo, menos en la política económica, en todos los temas de qué debía aplicarse, qué programa debía aplicarse a la salida de los 11 años de dictadura,
era una gran política de Estado. Yo lo digo siempre porque hay que recordar que el responsable de que no se haya aplicado esa concertación nacional programática fue Julio María Sanguinetti, que la metió en un cajón después que ganó y aplicó su programa de gobierno. Y el Uruguay pagó un precio, chiquilines, enorme. Estoy convencida que ese hubiera sido... Ahora se llenan la boca hablando de política de Estado, cuando la tuvieron en sus manos. Había un clima particular, porque salíamos de la dictadura y había un clima de alegría de la gente y de acompañamiento de la gente, y no se hizo. Entonces, ahí hay una enseñanza de lo mal que le fue al Uruguay después, enfrentando cosas entre un partido y otro, por más que tenemos programas diferentes. Y para adentro también tuve como una gran frustración la votación de la SAFAP en nuestra dirección del Frente Amplio. Me acuerdo de Sereñi que me dice, Lilian, los negociadores dicen que puede haber solo República FAP. Tenemos que proponerlo al Frente Amplio, proponer, digo yo, y lo votamos en contra. La realidad sería muy diferente si hoy tuviéramos una sola AFAP. No creo que sería totalmente diferente, pero sería muy diferente. Y yo creo que fue un error profundo, falta de negociación nuestra adentro, y creo que incluso pudimos haber sacado alguna cosa más si hubiéramos tenido una actitud más negociadora para afuera. Así que yo creo que en la política, la negociación es el ABC, con los límites de nuestros principios, con los límites adentro del Frente Amplio de la unidad, pero siempre apostando a no atropellar y a negociar. Esto estoy absolutamente... Porque como dice Ana, no es una mala palabra. Negociar no es una mala palabra. Y cuando lo hicimos y lo hicimos bien, tuvimos buenos resultados. La propia conformación del Frente Amplio es producto de una maravillosa negociación entre marxistas, cristianos, vallistas, blancos, gente sin partido, independientes, la cultura, el movimiento obrero, etcétera, etcétera. Pero ¿ustedes se creen que fue fácil? Si alguien lo hubiera atropellado, no, mi proyecto final es este y no puede ser otro. No, acordamos 30 bases programáticas y un compromiso. Y eso me parece que fue un paso adelante en el Uruguay, producto de la negociación. Así que yo soy firme partidaria de la negociación. Gracias. Bueno, creo que realmente les quiero agradecer muchísimo a ustedes y a los compañeros y compañeras que están acá. Hace unos días estuve de viaje y un estudioso de la democracia estaba hablando sobre el tema y dijo, La única gente que hoy en día se levanta a las 8 de la mañana y sale a hacer política son los tipos de derecha. Los tipos de derecha. Y entonces, y yo le dije, bueno, en realidad mi país es un poco diferente. Me dijo, lo sé, Uruguay es aparte, ¿no? Y yo creo que esto es un testimonio bien importante. Estamos en la hora, pero acá hay un conjunto de compañeras y compañeros que están haciendo este programa para hacer más y mejor política. Entonces, en un minuto, les pido a cada uno de ustedes que les digan algo que les parezca que les puede servir desde vuestra experiencia para hacer más y mejor política. ¿Ana? A cualquiera de las cuatro pedirle que diga algo en un minuto es un Es insulto. un minuto. Pero dicho esto, Vos especial. A vos. para mí especialmente, sí, no, yo asumo totalmente. Toda la vida fue larguera. Sí, toda la Sigue vida. siendo larguera. Ay, asumida, Sí, asumida. dale, dale. Lo primero de todo, creo que hay algo que hemos repetido todos y recién, todas, y recién lo dijo Agustín. Acá hay una definición que es quienes estamos acá somos militantes políticos, militantes políticas. Políticas militantes, políticos militantes. Es decir,
quienes estamos acá, Juan Castillo. ¿Qué pasa, Juan? Juancito, está consumiendo el... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Juan? Uno había sentido hablar del control en el Partido Comunista, pero no creía que llegara tanto, ¿no? Te consumiste ya como un minuto, Ana. Un minuto. No, simplemente digo que esto es algo que reivindicamos sistemáticamente y que tenemos que hacer, que es reivindicar la acción política. Hoy lo discutíamos a raíz de otra cosa en la bancada, ¿no? Vinculado con el tema de las interpelaciones. Nosotros tenemos que defender la política. Y acá la política no es cuestión de algunos que están en el Ejecutivo o de algunos que están o estamos en el Legislativo. El Frente Amplio ha sido la demostración más cabal de lo que es la acción política permanente de toda su militancia. Recién Lilian decía lo que significó construir el Frente Amplio en la amalgama de los distintos sectores, pero el Frente Amplio nació como una necesidad del pueblo uruguayo y como necesidad del pueblo uruguayo, junto con los sectores, ya desde el momento y en su declaración constitutiva, nació también con los núcleos de base. Y eso es algo sustantivo, eso es lo que hace a esta fuerza política. Por lo tanto, es decir, el fortalecimiento de la política, de la acción política y de nuestra fuerza política es sustantiva porque seguimos creyendo que es posible transformar la realidad. No estamos acá administrando los límites, tú dijiste. Claro que sentimos los límites. Siempre tratamos de ir un poquito más allá del límite que se nos impone. Eso ha sido el frente siempre y eso sigue siéndolo, aunque a veces algunos piensen que no lo es. Entonces, es decir, yo los felicito de la paciencia que han tenido de escucharnos todo este rato, pero les puedo asegurar que la militancia como concepción de vida, es decir, si ustedes la abrazan, es decir, les da sentido a la vida de ustedes. En primer lugar, pedirles disculpas porque esto de bancar a tres viejas que tenemos la historia del país escrita en las arrugas está bravo. Perdón. Pero lo primero que les quiero decir es que tomen esto como un punto de referencia y un encuadre. Ustedes no van a repetir nuestra vida, su forma de militar no va a ser la nuestra y el mundo que hoy ustedes tienen desafiante por delante no es el que nosotros vivimos. Por lo tanto, les pido aplicar todo esto que aprendan con un concepto que aprendí de ser bolche desde chiquita, que es la dialéctica. La comprensión de la realidad que nos permite a nosotros interpretar cómo es hacer política en este tiempo en que ustedes son protagonistas. Porque así vamos a cometer menos errores y además vamos a permitir que el Frente Amplio sea un instrumento que nos vaya trascendiendo, adecuándose a un mundo que está cambiando mucho más rápido de lo que nosotros soñamos. Les pido que sean revolucionarios y no conservadores. Ser revolucionarios es tomar las bases de las que nosotros venimos y poder ser capaces de transformarlos. Cuando hoy Lilian decía un frente amplio más abierto, un frente amplio más abierto es también un frente amplio que interpreta mejor la realidad en la que ustedes viven. A nosotros nos cuesta, somos analfabetos digitales. Somos analfabetos, yo preciso que mi hija me venga a hacer un correo electrónico y mi nieto me ayude a programar el celular. Ustedes nacieron con eso. Y estamos en un mundo donde la derecha se ayorna y la izquierda tiene que encontrar nuevos paradigmas. Miremos en América Latina, miremos lo que nos pasó en Bolivia. Por favor, miremos el mundo, porque nosotros somos fundamentalmente una aldea en el medio del mundo y somos internacionalistas. Tenemos que interpretar el mundo, la geopolítica es un elemento muy importante. Miremos, analicemos y sinteticemos y sepamos que siempre nosotros somos la mejor expresión de la síntesis política de los diversos. Y
por eso somos lo que somos. Qué difícil hablar después de Graciela. Sí, porque yo soy más también media analógica. Igual. No, creo que tanto Ana como Graciela acaban de hacer un cierre maravilloso. Hay poco para aportar, de verdad. Eh, yo creo que este intercambio es necesario y sobre todo el intercambio intrageneracional. Creo que eso es fundamental y es un aprendizaje también para no quedarnos solamente en nuestros círculos, con nuestros pares. Y creo que eso también da cuenta de la importancia de poder compartir con otros, de no hablar solo entre nosotros mismos o entre los compañeros con los que compartimos espacios. Y eso es lo que más he aprendido en este último tiempo y es lo que quiero seguir desarrollando. No solamente con compañeros de otras generaciones para saber de diferentes experiencias y diferentes vivencias, sino también con gente que no piensa como nosotros, con, no sé, gente en general, porque si hablamos entre nosotros mismos, nos vamos a quedar siempre con las mismas ideas y con las mismas cosas, y capaz y hay matices y cambiamos un poco, porque además el Frente Amplio, yo me tengo matrizado unidad de la diversidad, pero y más amplia, abrir más la cancha, hablar con otra gente que incluso no sea de esta casa, que no sea de estas filas, y eso es fundamental para enriquecer el intercambio con de las más diversas edades, con los más diversos pueblos, ciudades, barrios, y creo que eso es fundamental para poder construir otras cosas y para poder animarnos a pensar diferente a como pensamos, porque también pensar siempre lo mismo de una misma cosa quiere decir que estamos estáticos y que no nos estamos moviendo y que estamos únicamente inmóviles. Entonces tampoco tener miedo de pensar diferente. Capaz yo hace 3 años, Ana lo hablaba muy claro con el tema de la cuota. Y a mí me ha pasado con muchísimas cosas. Tengo una idea de una concepción sobre una política pública y yo qué sé, capaz no era tan así como yo pensaba y no era ni patria o muerte o capaz directamente después vas a estar en contra, vas a estar a favor y eso está bien, porque quiere decir que en mi cabeza se movieron ideas diferentes, producto del intercambio con otros, producto de conocer otras realidades. Entonces, cuando hoy repetí varias veces que nadie tiene la verdad absoluta, también lo tomo como un ABC de cómo interactuamos realmente con el otro y no vamos con la masa de venir a mis filas y vení y votame a mí y demás, sino de verdad para saber qué piensa la otra persona y por qué piensa y saber que uno puede cambiar la forma en que está pensando. Siempre bajo el parámetro de que todos podemos aportar algo, desde, no importa el lugar que sea, no importa las condiciones materiales, no importa, todos tenemos algo para aprender del otro y todos tenemos algo realmente para aportar. Nosotros nos pasó cuando llevamos el proceso de las clases de apoyo a través de Gurises MPP, que le dábamos clases de apoyo a gurises de contextos con condiciones materiales brutales de verdad, y también, y los padres agradecidos porque los gurises salvaban los exámenes, nos empezaron a enseñar a cocinar, y era su forma de aportar, poder tener la merienda pronta para poder seguir dando clases, y era su forma, y era porque, de verdad, y era la forma en que ellos devolvían, había un intercambio de vuelta, entonces la verdad, bajo el saber que todos, no importa desde qué lugar estemos, tenemos algo para darle al otro, para enseñarle al otro, creo que eso es fundamental en el intercambio. Así que no, más que un cierre magistral, es como, bueno, pensemos con otros todo el tiempo, no solamente entre nosotros mismos. Gracias. Gracias, Julieta. Sí, ¿qué les puedo decir a ustedes? Primero que crean que la política es una gran herramienta para transformar la realidad. Segundo, que a ustedes les toca vivir en una época desafiante, y que conversen mucho con sus compañeros, con sus amigos, con los que comparten, porque me parece que hay un bombardeo. Ayer veía que en la autocrítica del Partido Nacional de por qué perdieron las elecciones, porque parece que no se dan cuenta que hicieron una cantidad de cosas mal y que por eso las perdieron, pero bueno, está bien que hagan autocrítica. Uno de los problemas es que captan menos jóvenes que los que capta la izquierda. Pero eso no está tallado en piedra. Por lo tanto, ustedes, si están acá hoy es porque ya han dado ese paso, conversen con otros. Tercero, tengan el orgullo de hacer las cosas bien. Y cuarto, no dejen que los irriten.
Yo estoy convencida que la derecha tiene hoy un objetivo que es irritar a la sociedad. Y una sociedad enojada y una sociedad irritada piensa distinto, actúa distinto, porque la derecha está mucho más sofisticada que lo que podía ser cuando nosotros éramos jóvenes, que ponían el muro y que nos iban a llevar los niños a Moscú. Eso ya no lo pueden decir ahora. Está muy sofisticado, además de las redes, que todos sabemos cómo actúan, han puesto y han sacado presidentes ese trabajo. Entonces no permitan que los irriten y no permitan que nos hagan discutir por cosas que si las explicamos bien, ¿por qué el gobierno no dice genocidio y por qué ustedes dicen genocidio? Es una discusión subalterna. El gobierno tiene que estar afiliado a las Naciones Unidas, porque tiene que defender el multilateralismo y porque tiene que defender que si algún loco viene a invadir el Uruguay, tiene respaldo. Y la fuerza política, bueno, nos hicieron discutir hace no sé cuánto que estamos discutiendo, para mí, cosas que no son centrales. Entonces, no dejen que los enojen mal. Uno a veces se tiene que enojar. Yo se imagina que el domingo me enojé horrible cuando Defensor perdió con Peñarol. Uno se puede enojar por cosas de la vida, pero no deje, ¿eh? Ya sé, lo sé muy bien, ya los he sufrido desde ese momento, pero no dejen que los irriten en la convivencia, no dejen que los irriten en el intercambio político, no dejen que los enojen por cosas que a veces son subalternas. Ese sería mi. Y sigan creyendo que la política es una herramienta para transformar la realidad. Gracias, gracias Lilian. Voy a leer solo uno de los mensajes del chat que apareció por ahí, que es muy sencillito. Dice, queridas compañeras, qué lindo que fue esto. Una cátedra de militancia pura. Muchas gracias. A seguir militando cara a cara. Abrazo apretado para las cuatro, que creo que interpreta lo que sentimos. Un aplauso a las compañeras. Gente, nos vemos el martes que viene. El martes que viene vamos a tener una sesión que gira en torno de instrumentos para analizar la realidad. Va a tener 3 participantes, el compañero Gustavo Leal, que nos va a hablar sobre temas de conversación y diálogo social, la compañera Laura Modernel, que va a trabajar el tema de análisis de redes sociales, y un servidor que va a hacer una pequeña exposición sobre temas de estudios de opinión. ¿De acuerdo? Así que nos vemos ahí. Abrazo grande. Gracias a usted por el asunto de cuando porque aprendimos hoy, no, hablaba. Sí, no, muy bien, muy bien.